Era un 16 de junio en aquel 1949. La oscura noche abrazaba el ambiente y muy cerca de medianoche, con mucho esfuerzo detrás de la investigación, la computadora bautizada como la Manchester Mark I pudo ejecutar su primer programa almacenado dentro de la misma computadora, gracias a una pequeña pieza que ha sido desarrollada por muchos años, lo que ahora es el cerebro y motor de las computadoras, un chip procesador de datos, una CPU. Es imposible que una computadora, en cualquiera de sus presentaciones, funcione sin un CPU. Todo sistema, software y archivo existente es inútil sin una computadora que pueda usarlo. Y toda computadora es inútil sin un procesador. ¿Pero qué piñas es un procesador? La unidad de procesamiento central, CPU, o como también se le llama, el procesador, es un componente primordial en todo aparato que realiza cálculos en cualquier clase de datos. Se encarga de interpretar las instrucciones que un programa informático haya realizado mediante el uso de operaciones aritméticas básicas. En la actualidad, un procesador opera pasando las instrucciones que recibe de un programa por 4 fases. Como su nombre indica, el procesador lee la instrucción que le llega desde la memoria de la computadora. Utiliza un algoritmo concreto para encontrar el bloque de memoria concreto, en el que se encuentra el dato que necesita haciendo uso del sistema binario de numeración. La instrucción recibida se divide en las partes que serán operadas por distintas unidades de la CPU. La instrucción se realiza operada por los distintos componentes de la CPU y se guarda inmediatamente en los registros del chip o en la memoria RAM. Ocurre cuando la unidad de control escribe los resultados en el almacenamiento del sistema. Sea la unidad de disco duro o de estado sólido, normalmente a esta fase se le es incluida en la fase de ejecución, pero al tener su propio bloque de operaciones se le considera una fase independiente. Todas estas fases son repetidas millones de veces por segundo por el procesador, secuenciadas por la cantidad de revoluciones que puede manejar el reloj del CPU. ¿Y qué tienen que ver los relojes en este tema? Por cómo es que funciona un procesador a nivel físico, abriendo y cerrando el flujo de energía eléctrica a la velocidad con la que los transistores abren y cierran. Esa comunicación se le llama frecuencia del reloj. Al ser una magnitud física, su intensidad se mide en Hz y cada Hz representa una operación que se realiza por segundo, también llamada ciclo por segundo. Los procesadores modernos son tan veloces que alcanzan un ciclo de reloj de hasta 5 GHz, lo cual son aproximadamente 5.000 millones de operaciones por segundo. Ahora imaginen toda esa potencia pero multiplicada por 2, por 4 o por incluso 8, pues cada procesador cuenta con diferentes procesadores más pequeños dentro de la misma unidad. Conforme fue evolucionando esta tecnología, los procesadores se han vuelto cada vez más eficientes y pequeños, al punto de tener muchísimos y pequeños procesadores dentro del mismo chip. A estos pequeñísimos procesadores se les llama núcleos de un procesador. Por lo tanto, a mayor cantidad de núcleos en un procesador, mayor rendimiento puede alcanzar. En la actualidad, y reduciendo el tema a puntos muy concretos, los núcleos se componen de 3 partes principales. Controla las operaciones de todas las partes del PC, pero no lleva a cabo ninguna operación de procesamiento de datos, y entre sus funciones se encuentran controlar las transferencias de datos y las instrucciones entre las otras unidades del PC, gestionar y coordinar todas las unidades del ordenador, obtiene las instrucciones provenientes de la memoria, las interpreta y dirige las operaciones de la PC. Se comunica con los dispositivos input y output para las transferencias de datos o los resultados de almacenamiento, y no procesa ni guarda datos. La Arithmetic Logic Unit, o abreviada en inglés sería ALU, es un circuito digital que realiza por un lado operaciones aritméticas, solamente suma y resta, y por el otro lado operaciones lógicas, de ahí su nombre de Arithmetic Logic. La ALU se compone básicamente de circuito operacional, registro de entrada, registro acumulador y un registro de datos. Conjunto de registros que hacen
posible la realización de cada una de las operaciones. La mayoría de las acciones de la computadora son realizadas por la ALU. La ALU toma datos de los registros del procesador, estos datos son procesados y los resultados de esta operación se almacenan en los registros de salida de la ALU. Otros mecanismos se mueven datos entre registros y la memoria. Una unidad de control controla a la ALU al ajustar los circuitos que señale a la ALU qué operaciones realizar. Un ingeniero puede diseñar una ALU para calcular cualquier operación sin importar lo compleja que sea. El problema es que cuanto más compleja sea la operación, tanto más costosa será la ALU, más espacio usará en el procesador y más energía disipará. Por lo tanto, los ingenieros siempre calculan un compromiso para proporcionar al procesador u otros circuitos una ALU suficientemente potente para calcular rápido, pero no de una complejidad de tal calibre que haga que una ALU económicamente prohibitiva. Y la unidad de memoria. Lo normal de encontrar en este módulo de registros que el procesador guarda para usarlos en una operación que esté realizando. Un registro, en pocas palabras, es una memoria de altísima velocidad, pero poquísima capacidad, que permite guardar de forma transitoria los valores más usados por el procesador para acceder a ellos. Los registros están en la cima de la jerarquía de memoria y es la memoria más rápida de toda la computadora. En tiempos modernos, el procesador es una pieza que se suele comercializar entre los $200 y $500, y que al haberse estandarizado las computadoras ensambladas por el mismo usuario, poseen características de ensamblaje similares, como el hecho de que comparten al mismo tipo de socket o que sean compatibles con muchos sistemas operativos. Cuando hablamos de procesadores comerciales para uso doméstico o de productividad, se habla en especial de dos marcas, dos reyes de los procesadores de computadoras, Intel y AMD. Con los años se ha debatido sobre qué marca produce los mejores chips de procesadores y cuáles rinden mejor según qué circunstancias. A pesar de que ambas marcas ofrezcan un producto que sirve para lo mismo, tienen características que los diferencian entre sí. Intel tiene patentes con los puertos de USB tipo C que son ultra rápidos, el famoso Thunderbolt, a su vez de que poseen el mejor procesador a la fecha para computadoras de escritorio. Los procesadores de la familia Alder Lake, la serie 12000, que combina el uso de núcleos de alto rendimiento con núcleos menos potentes para dividir mejor el multitask del sistema operativo. Por otro lado, AMD ofrece tecnologías que combinan procesadores de CPU y procesadores gráficos, las conocidas Accelerated Processing Unit o las APU. Con una de estas no se necesita de una tarjeta gráfica dedicada, pues el mismo procesador es capaz de generar y renderizar video para la computadora. El espectro de procesadores de una computadora es inmensamente colosal. Hay procesadores para todas las necesidades que uno ocupa de una computadora, y para cada procesador hay un usuario objetivo. No es necesario comprar un procesador con 32 núcleos que necesita de una placa especial si lo único que vas a hacer es jugar a videojuegos o usar el Word. Analiza tus necesidades y compra únicamente un Ryzen que te haga feliz o un i7 que cumpla con tus requisitos. No le hagas overclock y cámbiale la pasta térmica de vez en cuando. Recuerda que un procesador bien cuidado es una computadora sana por años. Buenas tardes y alabada sea la tecnología.